¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Épica 100.100, una iniciativa de Editorial Unizan dirigida por la doctora Adriana García. El día de hoy tenemos una narrativa muy cálida, muy cercana, muy allegada a lo que vivimos durante los primeros 100 días de esta pandemia en el 2020 y vale la pena que nos acompañen. Estoy muy seguro que les va a gustar muchísimo. Tengo conmigo al maestro Carlos Alejandro Galván Ponce. Él es licenciado en Contaduría Pública. Estudió la licenciatura en la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Es socio del Colegio de Contadores en el Centro Público de Guadalajara, y está estudiando en este momento la maestría en Educación con intervención en la práctica educativa. Él actualmente trabaja como docente de las licenciaturas de Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Contaduría y Administración en las áreas de Contabilidad, Finanzas, Auditoría e Impuestos en el Centro Universitario UTEG, plantel Zapopan. Carlos, gusto en saludarte, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por este espacio y por este tiempo que nos estás brindando. Gracias a ustedes, Juan Carlos, que nos permiten compartir esas experiencias. Un placer para nosotros. Platícame, ¿cómo fueron esos primeros 100 días? Pues mira, la verdad, al principio fue, yo creo que un terror. Nos sentíamos, más al ratito voy a compartirles la experiencia de mi historia. Se parecía a una historia zombie, una historia de terror, en el que la verdad veíamos que cualquier cosa nos iba a contagiar, no había información, todos estábamos nerviosos, todos estábamos con la incertidumbre de me voy a infectar, no me voy a infectar, así como las películas de terror, así se sentía un aire pues diferente, un olor como tipo muerte, desesperanza, como que no había un mañana. Entonces, la verdad fue muy terrible esos primeros 100 días, y más con nosotros como docentes, hacer esa contención con los alumnos, irles explicando, porque muchas veces nosotros nos preocupamos por los niños, ¿sí? La educación en Jalisco y en todo México a veces nada más se enfoca a qué es lo que sienten los niños, pero nos olvidamos que hay un sector muy importante del sistema educativo que son los jóvenes. A los jóvenes los olvidan, como dicen los estudiosos, en la universidad tenemos una pedagogía invisible, entonces nos olvidamos que ellos también sienten, que ellos son parte de un proceso. Entonces todo eso es súper pesado, hacer esa contención, nuestros problemas como docentes, porque a final de cuentas somos personas que sentimos que tenemos problemas, y todavía cargar y hacer contención con lo que sienten nuestros alumnos es algo pesado. Entonces sí fueron muy pesados esos 100 primeros días. ¿Qué sentían los alumnos? Platícame. Pues mira, como la mayoría de ellos ya son pues jefes de familia, ya tienen responsabilidades de trabajo, responsabilidades de mantener un hogar, etcétera. Entonces muchos se quedaron sin trabajo, fue hacer la contención como de decirle, no te preocupes, todo va a salir bien, tú tranquilo. Muchos desertaron. La verdad, tengo que reconocer que ese tipo de contención, ese tipo de ayuda personalizada a los alumnos provocó que no hubiera tanta deserción escolar. En mi caso, por ejemplo, tanto mis tutorados como mis alumnos que fueron pasando a lo largo de esos 100 días y de los meses, pues, se logró también que no desertaran. A mí la verdad lo que me preocupa es de que no deserten, porque pues creo que un país con jóvenes estudiados, con jóvenes preparados, es un México que tiene futuro. Entonces fue una tarea muy difícil, y los alumnos pues vivían ese miedo también. Estás hablando de que tu rango de edades de tus alumnos va a partir de los 18 hasta qué edad, más o menos un promedio. Pues mira, el rango es de entre los 18 que van saliendo del bachillerato y alrededor de los 30, 35 okay, hasta 40 años. Entonces sí ya son padres de familia, como bien dices, hechos y derechos, ¿no? Con muchas situaciones que seguramente los estresaban demasiado.
y cómo esto lo proyectaban, cómo tú lo detectas, porque algo que me llamó mucho la atención de tu narrativa, que como dices, en un momento más la vamos a leer para entender de qué nos estás platicando, pero algo que me llamó mucho la atención fue esa forma que tú dices que a través de un simple WhatsApp tú podías detectar de alguna manera si el alumno tenía una inquietud de platicarte más. Mira, por ejemplo, había veces de que los alumnos me mandaban mensajes a las 12 de la noche, 1 de la noche, yo igual con el insomnio, etcétera, pues en ese momento decía, algo está pasando, o sea, necesita que alguien lo escuche. Entonces, pues inmediatamente me ponía a contestarle, aunque sea, digo, una palabra cálida, que escuchara que estaba escuchándolo, que estaba a la par de él, que sentía lo que él necesitaba, y con ese simple hecho de decirle no te preocupes, todo va a estar bien, un sticker, un meme, etcétera. Digo, me considero un profe millennial, porque estoy como a esa misma par de la edad de mis alumnos. Entonces, esa simple sintonía que enmarco con ellos, de escucharlos, de contestarles inmediatamente, pues ahí yo detectaba algo está mal, y pues a lo largo también detecté problemas más graves que tratamos de hacer como esa derivación de ayuda, porque eso es lo que nosotros como maestros debemos de hacer, no nomás enfocarnos en los programas, en lo que dice el planteamiento de la materia, etcétera, sino hay un trasfondo humano que no nomás porque estemos preparando profesionistas lo debemos dejar de lado. Mucho de lo que me enseñó la maestría y que me está enseñando pues también este ejercicio profesional es de que el alumno sigue siendo ser humano, siente, piensa y tiene necesidades básicas, y nosotros somos ese pues primer a lo mejor acercamiento con una atención profesional. Entonces ahí yo detectaba esas necesidades. Pero también para ti siento muy desgastante, ¿no? Porque estás resolviendo situaciones a horas que generalmente en una vida como antes era, digamos, llamarle normal, pues estabas bien dormido o estabas en otro tipo de ocupaciones. Fíjate que más que desgastante, Juan Carlos, fue un reto. Okay. Fue un reto el yo lograr esa conexión, que se acercaran a mí. Yo tengo esa actitud muy paternalista con mis alumnos de decir, no me los toquen, así, híjole, para mí que hablen mal de mis alumnos o algo que les hagan daño, hijo, para mí es algo que me pega muchísimo. Entonces, pues, como te digo, no fue desgaste, fue un reto conocer, hacerme notar con mis alumnos que estaba yo para escucharlos, el saber que tenían esa confianza, porque también es muy difícil a veces que en este tipo de nivel educativo los alumnos se abran, tengan esa confianza con un docente, etcétera, porque pues ya están grandes, ya tienen sus responsabilidades, etcétera. Entonces, es un gran reto para los universitarios tener esa cercanía con los alumnos. Sin duda. Otra preguntota, también veía en tu narrativa el tema de cómo tú estás valorando o cómo tú ves la educación el antes y después de esta pandemia. O sea, de alguna forma veo que tienes mucha inquietud por encontrar de la educación tradicional como que ya no estaba operando, funcionando correctamente, y ahora esto vino a revolucionar algunas cosas. Fíjate, Juan Carlos, digo, ahorita que lo mencionaste, esta parte, considero que la educación tiene que modificarse rotundamente. Ya las prácticas arcaicas de una educación tradicional, ojo, aclaro, no es mala, así nos basamos y nos formamos todos, pero allá hay que darle paso a la modernidad, a la tecnología. Digo, estamos viviendo en estos modelos educativos virtuales, a distancia, etcétera, ya los manejaban países de primer mundo, nada más que nosotros tenemos esa postura de que la educación es un maestro que me esté regañando, que me esté dictando, que me esté diciendo, y no, nosotros debemos de ser autodidactas. Es lo que marca, por ejemplo, la Universidad del siglo XXI, los perfiles de maestros del siglo XXI, que debemos de dar a conocer a que nuestros alumnos sean autodidactas, que conozcan el mundo, que lo que nosotros decimos puede ser no real, sino ellos tienen la última palabra, ellos son los creadores de conocimientos.
Entonces, este tipo de educación a distancia, creo que para mí, en lo personal, es un buen modelo que se debe de aplicar, pero que se debe de enseñar desde o sea, hacer una reforma estructural a toda la línea educativa desde el sector básico hasta el sector superior, porque esto nos puede generar muchísimos buenos resultados, generaría más ciudadanos con esa capacidad de investigación y que no se quede callado, sino que no pensemos que lo que una persona nos viene a decir es la verdad absoluta. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio conocimiento y hay que crearlo. Entonces creo que es una ventaja este tipo de sistema. Entiendo entonces, Carlos, que de alguna manera con este sistema o tus alumnos también han encontrado información adicional que de pronto te pueden así como que debatir, ¿no? Te pueden decir, oye, yo también vi esto o yo también tengo esta información, y es un reto para ti también como maestro. Claro, es que volvemos a lo que te comentaba. En este sistema universitario, híjole, somos los maestros a veces muy egoístas y ególatras, de que, ¿sabes qué? Lo que te estoy diciendo es la verdad, no me refutes, o sea, no me cuestiones. Y hay veces que el alumno tiene la razón, entonces debemos de ser humildes y debemos de aceptar que no somos poseedores de la verdad. Podremos tener miles de diplomados, miles de doctorados, maestrías, etcétera, pero a final de cuentas, lo que el alumno percibe, su punto de vista, es lo que debemos de respetar y ayudar como gestores del conocimiento, ayudar a nuestros alumnos a que sigan construyéndolo, esa percepción que ellos tienen del mundo, que ellos tienen del conocimiento. Claro, vamos a enfrentarnos a cosas que deben de ser así cuadradas. Por ejemplo, mi carrera es muy cuadrada, entonces no le puedo decir al alumno, no, pues las ventas abonan, no, cárgalas, no te preocupes. Pues claro que no, porque hay reglas, ¿sí? Pero que ellos sepan y gestionen su conocimiento y decir, órale, por esta forma es porque se abona la venta. Que ellos ya sepan el por qué, no porque yo les estoy diciendo, sino que ellos ya construyeron un porqué, ya se cuestionaron, ya reflexionaron qué es lo que está sucediendo. Que lo hagan por alguna situación ya razonada, no porque tú lo estás diciendo. Exactamente. De hecho, Juan Carlos, este tipo de educación ahora sí que autodidacta, ya venía de muchísimo tiempo atrás en México, que al maestro se le llamó que eran maestros generadores de conocimiento o autodidactas, que facilitadores también se le conoce, pero muchos maestros volvemos a lo mismo, si no se nos da como esa preparación, pues no podemos nosotros llevarlo a cabo lo que se tiene que lograr. Entonces el facilitador, muchos maestros, y me pongo a veces, antes de estudiar la maestría, y pues si te fijas, es algo totalmente diferente a mi línea, es algo enfocado a la educación, te das cuenta de que no nomás es, hazme un resumen, hazme una presentación, pero si el alumno no sabe, ¿cómo lo va a realizar? Entonces tú estás ahí para facilitar el conocimiento, para ayudarlo a que construya. ¿De qué manera tú estás viendo? Digo, tú eres un docente muy joven, con mucha energía, por lo que estoy viendo, con mucha creatividad, con muchas ganas de hacer cosas nuevas. ¿De qué manera va a ser el reto para cuando regresemos a clases presenciales y que el alumno se pueda adaptar otra vez a un esquema que evidentemente ya va a ser como una especie de híbrido, pero que quitarle el sentido de decir, oye, pues tú dentro de tu casa, tú estás ahorita en línea, tal vez en tu domicilio tranquilamente, a lo mejor tienes un refresco a un lado, unas papas, no sé, cualquier cosa así, y que como ya vuelves a tu clase, vuelves a una disciplina, ¿cómo va a ser este choque que de pronto digas, oye, yo me había habituado durante año y medio, un año a estar de otra manera y ahorita vuelvo otra vez a esto? ¿Cómo tú lo ves? Mira, sí va a ser un reto, va a ser un poquito complejo el volvernos a acoplar, porque a final de cuentas llevamos un año y como dices, hay veces que los alumnos hasta acostados están tomando las clases, que no toman apuntes, que no toman esa parte, pero volvemos.
nosotros estuvimos ensayando y entrenando con ellos durante este año de lo que iba a pasar al regreso, porque no va a ser para siempre. Sabíamos que iba a haber una fecha de vencimiento y ya se está por llegar esa fecha de vencimiento. Entonces, yo en lo personal creo que yo no dejaré de lado la parte de la tecnología. Para mí, y les había comentado a mi esposa y a mis familiares, por ejemplo, las herramientas que tenemos digitales son una maravilla. Ya no necesitas el cuaderno, o sea, con el simple hecho de aventar el cuaderno y saber que no existe, ya utilizar celular, porque muchas veces estamos peleados con que usen celular, con que usen computadora. Y yo era así, yo anteriormente cuando empecé mi ejercicio docente, era de estar dictando, era un terrorista de la palabra, como me decía un maestro de la maestría, es que tú eres un terrorista de la palabra, porque no dejaba de hablar, dictar, hasta que me di cuenta que hay herramientas que me facilitan a mí como docente la vida y ayudan a los alumnos. Entonces, el hecho de que tomen apuntes con el celular, con el hecho de que utilicen redes sociales, por ejemplo, yo soy de la idea de que el conocimiento no se puede quedar ahorita en una pantalla, tiene que trascender. Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, a veces les pongo, ¿saben qué, chavos? Ahora quiero que pongan sus conclusiones de su proyecto, lo pongan en redes sociales, preséntenlo en redes sociales, que conozcan, aunque sus contactos no sepan del tema, pero que digan, wow, algo está dejándoles la carrera a mi sobrino, a mi primo, a mi tío, etcétera, pero que está trascendiendo, que no se está quedando en una pantalla, sino va más allá, está saliendo de esas 4 paredes. Esto de alguna forma ya lo puedes adaptar una vez que entremos en presenciales y seguir con este tipo de elementos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y ahora sí que no estamos los maestros como invitados, ya estamos obligados a que los alumnos utilicen la tecnología, porque a final de cuentas es lo que estamos viviendo, es nuestro siglo XXI. No podemos retrasar, no podemos dejar en el pasado lo que estamos viviendo en el presente. Algo que me llamó la atención de tu narrativa también, Carlos, es el hecho de que el concepto de educación, como tú lo entiendes de alguna forma, es que no solo es el maestro, sino que ya a raíz de esto, a raíz de que el alumno está en casa, de que los papás también tienen que participar de alguna manera, es como un entorno ya, ¿no? De alguna forma. Entonces, ya no nada más educación lo entendemos como está estudiando en una universidad o en una preparatoria, sino educación es mucho más amplio. Sí, claro, educación es una comunidad. Aquí, de hecho, se está manejando en el estado de Jalisco un término que se llama las CAP, las comunidades de aprendizaje. O sea, la educación no nada más es en la que el docente es el dictador, el sujeto activo y el alumno es el sujeto pasivo. Ya va más allá la educación. La educación debemos de nosotros como docentes saber que no somos la parte importante, saber que nuestros alumnos son la parte esencial de la educación. Nosotros somos actores que estamos ayudando, moldeando a nuestros estudiantes, pero también detrás de esos estudiantes tiene que haber una parte de apoyo que son sus familias. En nivel básico, los padres de familia son el pilar más importante para que sus hijos tengan desarrollo. Claro. En el grado superior, pues simplemente si viven con papá, mamá, pues también son sus pilares, son su apoyo. Si viven con la pareja, el esposo, la esposa, etcétera, la pareja debe de ser también esa parte de apoyo para los estudiantes. Entonces, la educación es una comunidad en que intervienen 3 factores: el alumno, el docente y su familia o la comunidad alrededor del estudiante. Excelente. Vamos un poquito para atrás, Carlos. Vamos un poquito al punto en el que... ¿Cómo te enteras tú de que se está con esta iniciativa y qué es lo que a ti te motiva a participar? Fíjate que cuando nos llegó, porque nuestro director académico nos mandó por WhatsApp en el grupo, nos manda la convocatoria, y yo la verdad dije, bueno, vamos a leer la convocatoria, y la dejé guardada, te seré sincero, la dejé guardada mucho tiempo porque era un momento en que el Carlos Contador tenía muchísima chamba, que estaba en cierre de anuales, o sea, haciendo muchísimas cosas.
Entonces dije, híjole, no, lo voy a dejar esta parte ahí guardadita. Aparte de todo esto, estaba terminando mi maestría. Entonces estaba con la tesis a todo lo que da. Dije, no, o hago tesis o hago una historia. Entonces dije, no. Ya cuando terminé, por cosas del destino, empecé a borrar como un montón de mensajes, de memes, stickers, etcétera, de mi celular. Y me encuentro la convocatoria. Y dije, órale, no tengo nada que hacer en este momento, me voy a dedicar. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a poner a relajar un ratito, voy a escribir. Ya me puse a escribir y empezó a fluir. Dije, no inventes todo lo que hemos hecho, porque no nomás yo, lo han hecho mis alumnos conmigo también. Entonces dije, es momento de enviarlo. Guardé, no le dije nada a nadie, o sea, ni revísame ortografía, ni redacción, bla, bla, bla. Vámonos, lo que sea tiene que ser. Y ya, pues así fue como creé esta historia. Oye, pues qué padre que haya sido de esa manera, que te haya dado ese espacio y esa libertad para escribir. Muy bien. ¿Y por qué no nos la lees? Si fueras claro. Adelante. Perfecto. Muy bien. Bueno, el título se llama La historia durante el COVID. Esta historia comienza en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en un miércoles de marzo, cualquiera como todos los demás días de primavera. Un calor agotador en la urbe y un clima diferente se empezaba a respirar. Las noticias hablaban de temas desoladores como la inseguridad, asesinatos, pobreza, pero un argumento sonaba a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud decretaba el inicio de una pandemia que golpearía a cada rincón del globo terráqueo. México, por su parte, ya contaba con el primer infectado, situación que causó escándalo y temor entre los habitantes. En dicha población vivía un maestro universitario preocupado por el porvenir de sus estudiantes. Sabía las carencias que estaba viviendo el sistema educativo superior y conocía la necesidad de globalizar e independizar a los estudiantes. Lamentablemente, vino de repente una historia de terror. Las escuelas más grandes del país comenzaban a decretar el cierre total de actividades. Todo se veía como una película de terror. Las escuelas de terror y los cierres escolares crecían como palomitas en el fuego. De repente recibió el comunicado de su escuela mencionando que tenía que implementar un nuevo modelo educativo a distancia. La pregunta era, ¿cómo hacerlo en plena crisis? ¿Cómo lograr que los estudiantes aprendieran desde su casa? ¿Cómo contener el estrés de los estudiantes? Fueron horas de agotamiento mental, temor, incertidumbre que golpeaban su mente. Por una parte, debía preocuparse por no contagiarse del virus apocalíptico que parecía sacado de una trama zombie, donde los infectados saldrían a contagiar a la población sana y habría una batalla campal entre el bien y el mal. Y por otra parte, la preocupación de si los estudiantes aprendiesen por sí mismos, con la mediación de este. La inquietud aumentaba al ritmo de que los días pasaban. Se llegó el lunes, el plazo en que iniciaba la nueva jornada virtual. El maestro prendió su ordenador, adecuó un espacio de trabajo en el comedor de su casa con un fondo color beige que coronaba unos recuerdos fotográficos de lo que era la felicidad pura y que años más tarde se transformaría en miedo y ansiedad, provocado por esta enfermedad llamada popularmente coronavirus, que fue sin duda digno de memes adecuados a la tradición millennial de someter a burla un tema que impactaba a todos los mexicanos y al mundo entero. Finalmente, si nos burlamos de la muerte, ¿qué no haríamos de la unidad funcional más pequeña que existe? Los alumnos ingresaban uno por uno, algunos en pijama, otros con los cabellos alborotados, pero con algo en común, la mirada que reflejaba tristeza, por el hecho de si algún día nos volveríamos a ver. Para ese tiempo ya se había decretado el cierre total de las actividades. Todos los comercios habían cerrado por miedo al contagio. El maestro saludó a los estudiantes y les preguntó
qué sentían en ese momento, a lo cual respondían, algunos de forma tajante, pero otros denotaban su sentir. Los gritos de las madres se escuchaban tratando de poner a estudiar a los más pequeños de la casa, los papás hablando de asuntos de negocios. Eso fue la nueva normalidad que estaba viviendo la educación. Y puso manos a la obra la materia de fundamentos de contabilidad. ¡Wow! ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo lograr enseñar el cargo y el abono a estudiantes que en su vida se imaginarían que eso lo tendrían que saber para ser competentes en el mundo laboral? El maestro se puso las pilas y comenzó la clase. Formó grupos de trabajo que sirvieron para que estos trabajaran de forma colaborativa. Las clases seguían como si estuvieran presentes en el aula. Los alumnos se desenvolvieron, comenzaron los chistes. Ahora las butacas en el sillón eran los sillones cómodos de la casa. El pizarrón, una pantalla de computadora o de celular. Pero el sentido era el mismo, la formación de los alumnos. Transcurrían los días y las sesiones seguían. El maestro se apoderó de la mediación, destruyó su paradigma protagonista y dejó que los estudiantes aprendieran a su ritmo. Las herramientas que utilizaba el profe eran videos que entre ellos hacían desde la distancia, presentaciones llenas de creatividad que ni en las mismas aulas se lograban. Los jóvenes se sentían motivados sabiendo que fuera de sus casas había un peligro latente. También es de resaltar que el celular se volvió el arma infalible 24 horas en el proceso de enseñanza. Preguntas que los alumnos realizaban que algunas veces podían demeritar a cuestionamientos simples, pero que detrás de ellas denotaban la necesidad de los estudiantes de ser escuchados, que muchas veces se tornaban a charlas más profundas acerca de las repercusiones que traía consigo esta pandemia. El maestro durante el confinamiento vio la necesidad que tenía la educación de tener una transformación radical. Comenzó a prepararse en las diversas herramientas que podía utilizar para que su clase fuera interesante y que los chicos vieran como importante estudiar por sí mismos. Estos días de confinamiento vinieron a ayudar al profe a ver la educación con otros ojos, algo maravilloso, que no puede solo depender de sino que también los alumnos, padres de familia, amigos, etcétera, deben contribuir por un bien común. Mientras el mundo rodaba fuera de las 4 paredes del maestro, existía un mundo detrás del monitor, donde cada joven tenía otro que vencer. Y quizá al conectarse unos minutos al ordenador para ver a sus compañeros por la pantalla, lograba mitigar un poco ese temor. La tecnología es para todos un beneficio, que ahora lastimosamente de forma abrupta aprendimos todos. Desde los maestros más ancianos hasta los profes más jóvenes, nos dimos a la tarea de ver que la educación es una labor dirigida por el docente, pero que el actor principal de la obra es el alumno, un niño, un joven, un adulto quizá, con un mundo de preguntas que no necesariamente deben de resolverse en un salón, en un pupitre, sino resolverla por medio de un computador. Esta historia que se torna de terror y suspenso en un apocalipsis zombie dio un giro contundente a una historia con final feliz, donde un caballero temeroso del porvenir de su pueblo luchó incansablemente durante unos días de confinamiento con la tecnología para que al final pudiera desenterrar la espada de la ignorancia y por medio del internet y de las distintas herramientas traer a sus estudiantes el favorable premio de la educación, en la que ellos se sintieron felices en cómo el maestro les atendía, cómo a altas horas de la noche contestaba un mensaje siempre con una sonrisa a través de un emoji o quizá de un sticker gracioso, que para el docente era importante porque trataba de que sus actividades olvidaran un poco los problemas que vivían en su casa, desempleo, crisis económica, problemas entre padres, etc. Me gustaría despedirme con esta reflexión. Nunca subestimemos la capacidad de nuestros alumnos. Jamás los maestros dejemos de encender la llama de la profesionalización, ya que si la dejamos apagar, volveremos el sistema educativo en tinieblas. Aceptemos siempre la realidad del presente para dar un giro especial al futuro de la educación.
Ahora inicia un nuevo tiempo histórico, el antes de la pandemia y después de la pandemia. Es momento de reconstruir los hallazgos realizados. Fin. Muy bien, felicidades, muy padre. Es momento de reconstruir los hallazgos realizados. ¿Cuáles fueron tus hallazgos realizados? Que hay un mundo maravilloso de descubrir, que hay estudiantes que quieren salir adelante, que hay hambre de conocimiento, pero que a veces no sabemos motivar. Eso es lo que encontré durante estos 100 días y lo que llevamos de la pandemia. Hay un mundo que debemos ayudar, hay alumnos que debemos escuchar, no verlos como un individuo cualquiera, sino verlo como que ellos son parte de un futuro, un México que necesita a ellos como estudiantes, como profesionistas, para salir adelante de esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis económica, social, que tristemente es nuestro presente. Otra frase que me llama mucho es la atención, es que dices, el maestro vio que la educación debe tener una transformación radical. O sea, ¿hasta qué punto debe ser esta transformación, Carlos? Ya lo platicábamos un poquito antes, pero creo que va más allá todavía. Pues mira, la educación debe transformarse en el hecho de que el maestro ya no debe de ser el actor principal. Ya es momento de que ese papel protagónico se lo entreguemos al alumno, que le digamos, aquí está, tú puedes, eres capaz, que hagamos que el alumno confíe y crea en él, porque muchas veces vienen los alumnos cargando depresiones, apatías, falta de motivación, y nosotros somos ese motor, esa chispa que debemos inyectar a los alumnos, claro, para que sigan saliendo adelante. Pues Carlos, muy buena tu narrativa, muchas felicidades. Qué bueno que te animaste a escribirla, qué bueno que tiraste muchos WhatsApp y encontraste otra vez de la convocatoria. Te felicito verdaderamente y te agradezco mucho tu tiempo y tu participación en este espacio de Épica 100.100. Pues muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, más bien por esa apertura a los maestros a que escucharan lo que vivimos de cada uno desde su punto de vista, desde primaria, kinder, secundarias, bachilleratos, universidades. Creo que cada uno tiene una perspectiva de la educación y entre todos debemos de armar un mismo modelo. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Pues muchas felicidades nuevamente, muchas gracias por haber participado ahora con nosotros y a usted, al público, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta narrativa que, como les comento, en lo personal me pareció muy buena y muchísimas gracias, muy buenas noches y estamos en contacto para otras narrativas más de Épica 100.100. Muy buenas noches, gracias.